Bien, continuamos, jóvenes. Esta diapositiva me muestra lo que acabo de explicar sobre el ciclo de Calvin, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo es que para poder formar una molécula de glucosa, ¿no?, se necesitan 6 vueltas del ciclo de Calvin, ¿ya? Y en este lado vemos cómo es que la molécula de fosfogliceraldehído, o llamada también gliceraldehído 3-fosfato, puede dar origen no solamente a la glucosa, ¿no? Porque si da origen a la glucosa, las glucosas se unen y forman glúcidos, forman almidón y una serie de polisacáridos, ¿no? El fosfogliceraldehído también tiene otras rutas, ¿no? Por medio de la ruta conocida como la vía de las pentosas, ¿no?, se puede formar también ribulosa, ¿no? Se puede regenerar a la ribulosa. Y por otras vías se pueden formar ácido graso, ¿no?, más glicerol y producir lípidos, o aminoácidos y producir proteínas, ¿de acuerdo? Ese es el destino de esta molécula llamada gliceraldehído 3-fosfato o conocida como fosfogliceraldehído, ¿ya? Esta molécula es importante porque a partir de esta molécula es donde se van a formar las moléculas orgánicas que la planta está produciendo. ¿Ok? Bien. Ahora pasamos al proceso de respiración celular. El proceso de respiración celular sería lo inverso a la fotosíntesis porque es un proceso catabólico. En este proceso, las moléculas orgánicas como la glucosa, ¿no?, van a ser transformadas en moléculas simples, es decir, en agua y dióxido de carbono, ¿ya? Nosotros los animales realizamos este proceso, ¿ya?, gracias a unas organelas que están dentro de nuestras células, que son las mitocondrias. Pero hay otros organismos que también realizan el proceso de respiración celular, ¿no? Como las plantas. Las mismas plantas también hacen su proceso de respiración celular porque también tienen mitocondrias. Pero también hay otros organismos que realizan el proceso de respiración celular, pero no usan oxígeno, ¿no? Son los anaeróbicos, como muchas bacterias y muchos hongos, por ejemplo. Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico inverso a la fotosíntesis, ¿no?, donde las moléculas complejas son transformadas en moléculas simples, ¿no? Y este proceso involucra una liberación de energía, ¿no? Una liberación de energía. Es un proceso exergónico, ¿ya? Vamos a dividir la respiración celular en dos tipos. La respiración celular anaeróbica, la que se da sin oxígeno, y la respiración aeróbica, la que se da en presencia de oxígeno. ¿Ok? La respiración anaeróbica ocurre ¿en qué parte de la célula? En el citosol, o sea, en el citoplasma. Y la respiración aeróbica ocurre básicamente en la mitocondria, ¿ya? Acá tenemos la ecuación química general. Podemos observar que una molécula de glucosa en presencia de 6 moléculas de oxígeno, ¿no?, y 6 moléculas de agua, da como resultado, en este proceso, 6 moléculas de CO2, ¿no?, más 12 moléculas de agua y la liberación o producción de energía bajo la forma de ATP. ¿Correcto? ¿Ya? Este esquema que vemos acá, esta figura que vemos acá, es el resumen de un proceso de respiración celular que se da en varias etapas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cuál es el destino de la glucosa. Nosotros, para poder hacer respiración celular, necesitamos comer y respirar oxígeno, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Porque nuestras mitocondrias necesitan oxígeno y necesitan los productos de nuestra digestión, y uno de ellos es la glucosa. Por eso es importante que un ser humano mantenga un buen nivel de nutrientes dentro del cuerpo, ¿de acuerdo? Y una buena cantidad de oxígeno. El oxígeno es fundamental y eso lo obtenemos a través de la respiración, ¿ya? Ahora, si nuestro sistema respiratorio está obstruido o tenemos algún impedimento para respirar, nosotros vamos a producir CO2 y lo vamos a liberar, ¿de acuerdo?
pero es importante que el sistema respiratorio funcione adecuadamente, ¿no? Sobre todo la captación de oxígeno. La glucosa, como resultado de la digestión de los carbohidratos, ingresa a la célula y por un proceso que vamos a ver ahorita que se llama glucólisis, que se produce en el citosol o en el citoplasma, la glucosa se convierte en ácido pirúvico o piruvato. En este proceso se produce ATP. El ácido pirúvico entra a la mitocondria a participar de la respiración aeróbica. Es decir, en presencia de oxígeno, el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria, ya, vamos a verlo ahorita, y se transforma, por ejemplo, en una molécula que se llama acetilcoenzima A. Esta ingresa al ciclo de Krebs, que lo vamos a ver ahorita también, y se comienza a producir ATP. Como resultado del ciclo de Krebs, se forman unas moléculas que no debes olvidar, que se llaman los NADH2 y los FADH2. Estos NAD y FADH2 son moléculas importantísimas. ¿Cuál es su función? Su función es captar protones y electrones y llevarlos hasta la cresta mitocondrial, ¿ya? Que es una zona de la mitocondria donde se va a producir bastante energía. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos NADH2 y FADH2, sería un poco difícil poder producir toda la energía que nuestras mitocondrias lo realizan o que necesitamos, ¿ya? Entonces vamos a explicar este proceso cómo se da, ¿ya? Ahora tú dirás, profe, o sea, usted dice de que el ácido pirúvico entra a la mitocondria y ahí participa en otros procesos para producir energía. Exacto, ¿ya? Pero el ácido pirúvico también puede elegir otra ruta. Puede quedarse en el citosol, ya no entra a la mitocondria, y sin oxígeno, o sea, en ausencia de oxígeno, se puede transformar en esto, mira, en ácido láctico, o se puede transformar en etanol. Si se produce esto, entonces aquí ya estamos hablando de otro proceso que se llama la fermentación, que también lo vamos a ver. ¿Listo? Bien. ¿Ok? Antes de pasar a explicar la respiración, es importante que conozcamos o recordemos cuáles son las partes de la mitocondria. La mitocondria presenta una membrana externa y también tiene una membrana interna. La membrana interna de la mitocondria se hunde de trecho en trecho y forma unas estructuras que se llaman las crestas mitocondriales. ¿Ok? En las crestas mitocondriales tú vas a encontrar una membrana llenecita de proteínas, que son las que se encargan de transportar electrones. ¿Ok? Y son los responsables justamente de producir ATP. Ahí va a haber una enzima que tiene el mismo nombre de la enzima que vimos en la fotosíntesis, se llama la ATPasa, y que va a producir ATP justamente, ¿ya? Este es el proceso de glucólisis que yo te lo he puesto acá más detallado. No es necesario que nos aprendamos los nombres complicados que hay acá, pero sí es necesario recordar eh, cuál es el objetivo de la glucólisis, cuántos ATP se producen y cuántos NADH2 se producen. La glucólisis, para empezar, es un proceso eminentemente anaeróbico. También se le conoce como la vía de Embden-Meyerhof. Ahorita la vamos a poner, ¿ya? La vía de Embden-Meyerhof. Este proceso de glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula, ¿ya? Y ojo, es anaeróbico porque no utiliza oxígeno. Consiste en que la glucosa que vemos acá, una molécula de glucosa de 6 carbonos, va a pasar por una serie de reacciones bioquímicas y se va a convertir en esto, mira, en piruvato o ácido pirúvico. ¿Cuántos piruvatos, profe? 2 piruvatos. O sea, una molécula de glucosa pasa por estas reacciones químicas y se convierte en 2 moléculas de piruvato. Por el tiempo que tenemos no se puede explicar detalladamente todo esto, pero es importante ponerlo para que tú veas, ¿no? Cómo es que se forma. Ahora, acá, por ejemplo, mira, cuando la glucosa se transforma en esta molécula de acá, glucosa 6-fosfato, se gasta, no he dicho se produce, sino se gasta
un ATP, mira. Y aquí se gasta otro, mira. Cuando la fructosa 6-fosfato se transforma en esta molécula. ¿Ve? Se gasta otro ATP, ¿ya? La glucosa pasa por una serie de reacciones químicas, ¿ya? Y al pasar por esta serie de reacciones químicas, se gastan aquí dos ATPs. Y se forma este compuesto, mira. Dos moléculas ¿de qué? De gliceraldehído 3-fosfato. Conocido también, antes ya lo había dicho, como fosfogliceraldehído. Dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Van a captar un fosfato cada una del citoplasma, ¿ya? Pero a la vez van a perder dos protones y electrones. Y va a venir una molécula de NAD y va a captar esos electrones y protones. Y se va a transformar en NADH2, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué pone dos acá? Porque son dos gliceraldehídos, un NAD para cada uno. O sea, un gliceraldehído pierde dos protones, viene un NAD y capta esos dos protones. Entonces, el NAD se transforma en NADH2. El otro gliceraldehído pierde dos protones, viene otro NAD y capta esos dos protones y se transforma en NADH2. ¿Ok? Pero a la vez, estos gliceraldehídos captan un fosfato y cada uno se va a transformar en esto, mira, ¿ve? En una molécula de dos fosfatos. Acá está su nombre. Se le llama ácido difosfoglicérico 1,3. A partir de acá, se comienza a formar, no a gastar, sino a formar dos moléculas de ATP. Acá también se forman dos moléculas de ATP y al final se obtiene el piruvato. ¿Ok? Entonces, la glucosa, mira lo que ha pasado. Se convirtió en esto primero, luego esto se convirtió en esto de acá, luego esto, y a partir de aquí, donde se forman los gliceraldehídos 3-fosfato, va a haber un proceso que se llama la fosforilación a nivel de sustrato. Y ya vas a comenzar a ganar, mira, dos ATPs acá y dos ATPs acá. ¿De acuerdo? Al final vas a producir dos moléculas de piruvato. ¿Cuántas moléculas de ATP has ganado hasta ahorita? Dos acá y dos acá. Serían cuatro. ¿Y cuántas gastaste en el proceso de glucólisis? Una aquí y una acá. Como gastaste dos y ganaste cuatro, ¿cuánto es tu ganancia neta? Sería 4 menos 2, 2 ATPs. Tu ganancia neta en la glucólisis va a ser dos moléculas de ATP. Pero también vas a ganar algo más. Estas dos moléculas de aquí, NADH2. ¿Por qué digo que vas a ganar? Porque estas moléculas de NADH2 se van a dirigir a la cresta mitocondrial, ¿ya? Transportadas por unas lanzaderas, se van a dirigir del citoplasma hasta la cresta mitocondrial y allí van a entregar sus protones y sus electrones. O sea, se van a oxidar en la cresta mitocondrial, ¿ok? Y de esa manera, la enzima ATPasa de la cresta mitocondrial te va a producir más ATP. Entonces, ¿dónde se forma la glucólisis? ¿Dónde se da la glucólisis? En el citosol. ¿Es aeróbica o anaeróbica? Anaeróbica. ¿Cómo se le dice? Vía de Embden-Meyerhof. ¿Cuál es su objetivo? Convertir una molécula de glucosa en dos piruvatos o dos moléculas de ácido pirúvico, cada una de 3 carbonos. ¿Qué ganas en la glucólisis? Dos moléculas de NADH2 y dos moléculas netas de ATP. Eso es lo que te pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, fíjate acá. Este es el resumen de lo que acabo de decir. Mira, acá está el nombre de la glucólisis. Vía de Embden-Meyerhof. Acá está la glucosa. Miren que quedó convertida en fructosa 1,6 difosfato. ¿Cuántos ATPs gastaste acá? Mira, de acá para acá. 2. A ver, profesor, ¿es cierto? Sí, mira, ve. ¿Te acuerdas? Hasta fructosa 1,6 difosfato gastaste acá 1, 1 acá, 2. ¿Me entiendes? Y a partir de acá se forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Acá está, mira. A partir de acá se forman dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Estas dos. Que vienen a ser las que están acá. ¿Ya? Y a partir de acá vas a ganar 4 ATPs.
y vas a producir 2 moléculas de NADH2. ¿Me entiendes? Entonces, la transformación de la glucosa en 2 piruvatos involucra una ganancia de 2 ATPs netos, ¿no? Porque ganaste 4 acá y gastaste 2 acá, y una ganancia de 2 moléculas de NADH2. Eso es lo que tienes. ¿Ya? Ahora, esto es un resumen que ya se está repitiendo acá. La glucosa entra al citoplasma, al citosol, ¿ya? Va a ser convertida en piruvato y el piruvato entra a la mitocondria. Mira, esta es la mitocondria. Y adentro va a pasar lo siguiente, ¿de acuerdo? Va a ocurrir este proceso de acá, mira, este proceso chiquito que te he puesto acá, que se llama la descarboxilación oxidativa, ¿ya? Aquí, aquí, el piruvato entra y se va a transformar en acetilcoenzima A. Acá no se ve nada porque no se observa acá. Pero este proceso te lo estoy poniendo acá, mira. Se llama descarboxilación oxidativa. ¿Ok? 2 moléculas de piruvato ingresan a la mitocondria y quedan convertidas en 2 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Cómo se da este proceso? Supongamos que un piruvato entró a la mitocondria. Ese piruvato va a perder un carbono. Como tiene 3 carbonos, pierde uno. Al perderse ese carbono se une a un oxígeno y se libera una molécula de CO2. Eso se llama descarboxilación, porque el piruvato está perdiendo un carbono. ¿De acuerdo? Pero también el piruvato pierde 2 protones, 2 hidrógenos. Esos 2 hidrógenos que pierde el piruvato los capta una molécula de NAD y se transforma en NADH2. Entonces, como el piruvato perdió 2 protones y perdió un carbono, queda convertido en acetilo. Y luego viene una molécula de coenzima A y se une al acetilo. Y se forma la molécula de acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Pero tú no tienes un piruvato, tú tienes 2 que vienen de la glucólisis, ¿no es cierto? Entonces, 2 piruvatos van a ser transformados en 2 moléculas de acetilcoenzima A. En este proceso, ganas 2 moléculas de NADH2 y liberas 2 moléculas de CO2. ¿Cómo se llama este proceso? Descarboxilación oxidativa. ¿Por qué descarboxilación? Porque el piruvato pierde un carbono. ¿Por qué oxidativa? Porque se da dentro de la mitocondria en presencia de oxígeno. ¿Sí, profesor? Sí, mire, acá está entrando el piruvato, ¿ves? Adentro de la mitocondria. Y este proceso chiquito de acá se llama descarboxilación, porque el piruvato se está transformando en acetilcoenzima A. Es decir, que la descarboxilación, ¿dónde está ocurriendo? Dentro de la matriz mitocondrial. El espacio interno de la mitocondria se llama matriz mitocondrial o mitosol. ¿Ok? Luego que has producido tu acetilcoenzima A, que es esta, ¿ya? ¿Qué vas a hacer? La acetilcoenzima va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Ya? Va a ingresar al ciclo de Krebs. Mira, acabo de explicarte lo que es la glucólisis y cómo la glucosa se convirtió en piruvato. Y ahora el piruvato va a entrar a la mitocondria y se convierte en esto, mira, en acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le dice a esto? Descarboxilación oxidativa. También se le llama formación de acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué hace el acetilcoenzima A? Sigue dentro de la mitocondria, sigue dentro de la matriz mitocondrial y va a entrar a un ciclo de reacciones químicas que se llama el ciclo de Krebs, conocido como el ciclo del ácido cítrico. ¿De acuerdo? Y aquí se van a ganar 2 moléculas de ATP y se van a producir también NADH2 y FADH2. Profesor, ¿cuál es la función de los NAD y los FADH2? Repito, llevar electrones y protones a la siguiente etapa, ¿no? Que se da en la cresta mitocondrial, para que la enzima ATPasa pueda producir una cantidad mayor de ATP, 32 o 34 moléculas de ATP más o menos. ¿De acuerdo? ¿Ya?
Entonces, vamos a explicar cómo se da el ciclo de Krebs acá. Esta es la glucólisis, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Esta es la descarboxilación, que ya hemos visto. Y esta es la acetilcoenzima A. Mira cómo ingresa al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones químicas. Para no marearte tanto con estos nombres de acá, lo único que tienes que recordar acá, ¿qué cosa es? Es cuántos NADH2 se ganan. Mira, cuando la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, reacciona con esta molécula que está acá arriba, que se llama oxalacetato, que tiene 4 carbonos. Al reaccionar con ella, se forma una molécula que se llama citrato o ácido cítrico. Por eso el ciclo de Krebs también se le dice el ciclo del ácido cítrico o ciclo del citrato. Este citrato se va a transformar en aconitato, el aconitato se va a transformar en isocitrato y así sucesivamente van a comenzar a formarse diversas moléculas, mira, ve, succinato, fumarato, malato, y otra vez se forma el oxalacetato, y otra vez reacciona con la acetilcoenzima, y otra vez se forma citrato, y así. Esto se repite, ¿de acuerdo? Este ciclo de Krebs te va a permitir, dentro de la matriz mitocondrial, formar 1, 2, 3 moléculas de NADH2, pero a partir de una acetilcoenzima A que ingresa a este ciclo. Y te va a permitir formar una molécula de FATH2, pero a partir de una acetilcoenzima A que entra a este ciclo. Y también te va a permitir formar una molécula de GTP, guanosin trifosfato, que se va a transformar en una molécula de ATP. ¿Ok? Es decir, ¿qué vas a formar en el ciclo de Krebs? 3 moléculas de NADH2, una molécula de FATH2 y una molécula de ATP. Pero por cada acetilcoenzima A que ingresa. Pero, profe, yo no tengo una acetilcoenzima A. Mire, yo he producido 2 acetilcoenzima A. Quiere decir entonces que acá se van a producir, si son 2 acetilcoenzima A, se van a producir ¿cuántos NADH2? 3 por 2, 6. 6 NADH2. ¿Cuántos FADH2? 2 FADH2. ¿Cuántos ATPs? 2 ATPs. ¿De acuerdo? Acá también se va a formar CO2, mira, ve, un CO2 y otro CO2. Pero ese CO2 no es ganancia, ese CO2 es un producto del ciclo de Krebs que después se va a liberar, ¿de acuerdo? Lo importante aquí del ciclo de Krebs es saber dónde ocurre, en la matriz mitocondrial. Es saber qué moléculas se forman, que las voy a usar. NADH2, FADH2 y ATP. ¿Cuántos NADH2 vas a formar entonces en realidad en el ciclo de Krebs? Vas a formar 6 moléculas de NADH2. Vas a formar 2 moléculas de FADH2 y 2 moléculas de ATP. Eso es lo que vas a ganar en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Esos NADH2 y FADH2 que has ganado en el ciclo de Krebs, lo vas a llevar ¿a dónde? A la mitocondria. Acá, mira. ¿De acuerdo? En la mitocondria, en la cresta mitocondrial, mejor dicho, porque estás en la matriz, ¿no? Existen estas moléculas de acá, que se llaman transportadoras de electrones. El NADH2 que produjiste en el ciclo de Krebs va a venir hasta acá. Esta es la cresta mitocondrial, la membrana interna de la mitocondria. Y mira todos los transportadores que tiene, ¿ve? Tiene la enzima NAD-reductasa, el flavin mononucleótido, la coenzima Q, los citocromos, mira, ¿ves? Citocromo B, C1, C, A1, A3, y el último es el oxígeno, el último aceptor de electrones. ¿Qué va a hacer el NADH2? Va a venir y va a entregar sus hidrógenos. Y estos hidrógenos se van a ir acá. Van a atravesar la cresta mitocondrial y se van a quedar en este espacio, que es el espacio intermembrana. Ahí se van a almacenar. Y sus electrones van a ir a este transportador, a la NAD reductasa.
luego pasan a este, al flavin mononucleótido, luego pasan a este, a la coenzima Q, y así van pasando los electrones hasta llegar al oxígeno. ¿Ok? Ahora, viene un FAT-H2 también del ciclo de Krebs y dona sus protones, pero los dona ¿a quién? Van a atravesar esos protones a este transportador que es la coenzima Q. O sea, a nivel de la coenzima Q, los protones atraviesan la membrana interna mitocondrial y se van almacenando acá, en este espacio. ¿Ok? De tal manera que también el FAT-H2 trae electrones y los electrones son entregados a la coenzima Q y luego pasan al citocromo B, luego al citocromo C1 y así sucesivamente hasta el oxígeno. ¿Por qué es importante esto? Porque cada NADH2 que venga hasta acá y cada FAT-H2 que también venga hasta acá van a donar electrones y protones. Estos electrones se van a transportar a lo largo de esta cadena y a eso se le llama transporte de electrones. ¿Ya? Y cuando estos electrones son transportados a lo largo de esta cadena, se libera una energía electrónica que hace que los protones que vienen de estos vayan hasta donde está la enzima. ¿Te acuerdas cómo se llama esta enzima? Esta enzima se llama ATPasa. Entonces los protones atraviesan la enzima, ¿no? Regresan a la matriz atravesando la enzima y la enzima une ADP con fosfato. ¿Y qué cosa se forma? ATP. ¿De acuerdo? Quiere decir que la enzima ATPasa, que se encuentra en la cresta mitocondrial, necesita ese bombeo de protones que la atraviese para que pueda formar ATP. Si no, no lo va a hacer. ¿Cómo se llama ese proceso por el cual se forma ATP en la cresta mitocondrial? Se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. ¿Ok? Y aquí hay una regla muy simple. Por cada NADH2 que llega a la cresta mitocondrial, la enzima ATPasa te va a hacer ganar 1, 2, 3 ATPs por cada NADH2. ¿Ok? Y por cada FATH2 que ingrese a la cresta mitocondrial, la enzima te va a hacer ganar 2 ATPs. Entonces, por cada NADH2 ganas 3 ATPs, recuerda esto, y por cada FATH2 ganas 2 ATPs. ¿Ok? Al final, la enzima te va a hacer ganar un promedio de más o menos 32 o a 34 ATPs cuando vienen estos transportadores de electrones. ¿Cuál es la función de los NADH2 y los FATH2, profesor? Transportar electrones y protones desde el ciclo de Krebs. Pero, profe, no se olvide que acá también, mire, ve, ¿dónde está? Acá también produce NADH2, mire, en la descarboxilación. Esos NAD también van a la cresta mitocondrial. Profe, y no se olvide que acá también en la glucólisis también he producido 2 NADH2. Esos también van a la cresta mitocondrial, pero como están en el citosol, necesitan lanzaderas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a resumir lo que acabo de decir. ¿Ya? En el proceso de respiración aeróbica, ¿ya? Tú necesitas tu mitocondria, necesitas tu célula, necesitas tu glucosa. Tu glucosa ha entrado a tu célula y se ha convertido en piruvato en el citosol. Proceso llamado glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. Allí ganaste 2 ATPs. Entonces, ese proceso de glucólisis te ha servido para formar 2 ATPs, pero también para producir 2 moléculas de NADH2. Ese piruvato que has producido en la glucólisis lo metes a la mitocondria y se va a transformar en esta molécula, acetilcoenzima A. Este proceso se llama formación de acetilcoenzima A, conocido también como descarboxilación oxidativa. ¿Dónde ocurre? En la matriz mitocondrial. Ya tengo mi acetilcoenzima A. ¿Cuántas acetilcoenzima A tengo?
2. Estas dos acetilcoenzima A entran al ciclo del Krebs o ciclo del ácido cítrico, que también se da en la matriz mitocondrial. Y aquí voy a ganar 2 moléculas de ATP, más 6 moléculas de NADH2 y 2 moléculas de FATH2. Estos NAD y FATH2 se dirigen a la cresta mitocondrial, que es donde se da mi último proceso, que se llama el transporte de electrones y la quimiosmosis, ¿de acuerdo? Donde los protones y electrones de los NAD y los FAT van a traer como consecuencia que la enzima ATPasa produzca 32 o 34 ATPs. ¿Ok? La formación de ATP se llama fosforilación oxidativa. ¿Ya? En algunos libros a esto también lo vas a llamar cadena respiratoria. También le llaman así. ¿Ya? ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Ese es el proceso de glucólisis. Mira, acá también tienes el proceso de descarboxilación para que lo veas, ¿ves? Esto es de internet ya, ¿no? Mira, ¿dónde se da? En la matriz mitocondrial. ¿En qué consiste? En que el piruvato, ¿no? El piruvato que es este, ¿no? Va a perder un carbono, se va a formar un CO2 y se va a transformar en acetilcoenzima A, ¿ves? Y se va a formar 2 moléculas de NADH2. En el ciclo de Krebs, que también se da en la matriz mitocondrial, ¿no? ¿Qué se forman? Se forman 1, 2, acá son 3 NADH2, pero como son 2 acetilcoenzimas, serían 6, ¿no? 6 NADH2. Se forman 2 FADH2 y se forman 2 ATPs en total, ¿no es cierto? Todos estos NAD y FAT van a la cresta mitocondrial, donde están estos transportadores, ¿no? Que son estos de acá, ¿no? El 1 es este, el 2 es este de aquí, el 3, el último es el oxígeno, ¿no? El que recibe los electrones y también los protones. Cuando el oxígeno recibe protones y electrones, se forma agua. Acá también hay que decirlo, ¿no? Es importante eso. ¿Ya? ¿Listo? Y aquí lo vemos ya con un dibujito más bonito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de la cresta mitocondrial, ¿no? Mira, aquí por ejemplo nos han puesto algunos transportadores de electrones. Acá vemos la NAD reductasa, la ubiquinona o coenzima Q, el citocromo C, el citocromo oxidasa, ¿no? Estos son transportadores de electrones, ¿no? Cada vez que viene un NAD, ¿no? Sus protones van y se depositan en este lugar. Y los electrones pasan acá y son transportados a través de esta cadena. Cada vez que viene un FAT, ¿no? Por acá, también. Sus protones van a ir por acá y se van a acumular. Y esa fuerza, esa gradiente de protónica, ¿no? Hace que los protones vengan, atraviesen la enzima y la enzima comience a producir ATP. ¿Cómo se produce ATP? Uniendo ADP más fosfato. De esa manera se forma el ATP. ¿Ya? El proceso de la formación de ATP se llama fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, antes de ir a la ganancia, ¿no? A la ganancia de la respiración aeróbica, es importante entonces recordar lo siguiente, ¿ya? En la respiración aeróbica, primero vas a hacer glucólisis. Y la glucólisis es un proceso anaeróbico que se da sin oxígeno, donde la glucosa se convierte en piruvato. Después que has hecho glucólisis, vas a hacer ya tu proceso de descarboxilación, luego el ciclo de Krebs y luego la cadena respiratoria que se da en la cresta mitocondrial. Y ahí vas a comenzar a ganar ATPs, ¿de acuerdo? Eso es lo que haces cuando tú realizas un proceso de respiración celular aeróbica dentro de tus células. ¿Ok? La finalidad es que tus células se abastezcan de energía. Las células musculares necesitan bastante energía para poder moverse, ¿no? Y todas las células de todos los órganos, sobre todo a nivel del corazón. El corazón tiene un músculo cardíaco que se llama miocardio y que tiene muchas mitocondrias. Imagínate si no le das oxígeno, ¿no?
Si el miocardio no recibe oxígeno, ¿cómo van a trabajar las mitocondrias? ¿Cómo van a producir energía? ¿Cómo va a latir el corazón? ¿No? Es importante eso, ¿ya? Vayamos al balance energético final acá. Mira, tú dices, durante mi glucólisis yo convertí mi glucosa en piruvato y gané 2 ATPs. Pero también produje 2 moléculas de NADH2. Ahora, lo que vas a hacer es lo siguiente. Estas moléculas de NADH2 que has producido en la glucólisis, como esto se da en el citosol, y estas moléculas tienen que ir a la cresta mitocondrial, entonces del citosol a la mitocondria está lejos. Se usan unas moléculas llamadas las lanzaderas. Ese sistema de lanzaderas es de dos tipos. Una lanzadera se llama la glicerol 3-fosfato y otra se llama la malato-aspartato. ¿Ya? La glicerol 3-fosfato le dice a tu célula, yo te llevo una molécula de NADH2 a la cresta mitocondrial y por cada una que yo te llevo te voy a hacer ganar 2 ATPs. Y la célula le responde, sí, pero yo tengo 2 moléculas de NADH2. Entonces multiplica. Si por una te hago ganar 2 ATPs, con 2 te voy a hacer ganar ¿cuántas? 4 ATPs. Por eso, la lanzadera glicerol 3-fosfato te va a permitir ganar 4 ATPs. ¿Cómo? Llevándote tus NADH2 de la glucólisis. Pero hay otra lanzadera que le dice a la célula otra cosa. Yo te llevo tu NADH2 y por cada NADH2 que yo te llevo a la cresta mitocondrial te voy a hacer ganar 3 ATPs. ¿Cómo? Ya. Te voy a hacer ganar 3 ATPs. ¿De acuerdo? Ah, ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que la cinta está llena. Que por cada NADH2, si te hace ganar 3 ATPs, la célula tiene 2 NADH2, entonces ahora vas a ganar 6 ATPs. Esta lanzadera se llama la malato-aspartato, ¿ya? La malato-aspartato te va a ayudar a ganar 6 ATPs cuando lleva 2 moléculas de NADH2 a la cresta mitocondrial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si utilizas glicerol 3-fosfato, ganas 4 ATPs. Si utilizas malato-aspartato, ganas 6 ATPs. Me voy al siguiente proceso. En la descarboxilación, yo produje acetilcoenzima A, ¿no? Ahí no gané ATPs, 0 ATPs, ¿de acuerdo? En la descarboxilación. Pero gané 2 moléculas de NADH2. Esas 2 moléculas de NADH2 yo las llevo a la cresta mitocondrial. ¿Y qué te dice la cresta mitocondrial? Te dice que por cada NADH2 que entra a la mitocondria, ¿te acuerdas esto? Mira, por cada NADH2 que entra a la cresta mitocondrial, vas a ganar 3 ATPs, ¿no es cierto? ¿Cuántos NADH2 ganaste durante la descarboxilación? ¿Cuántos ganaste? 2, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, si por cada uno ganas 3 ATPs, con 2, ¿cuántos ganas? 6 ATPs. ¿Ya? Ahora, me voy al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs gano 2 ATPs, no hay problema. Pero también gano 6 moléculas de NADH2 y gano 2 moléculas de FADH2. Estas también van a la cresta mitocondrial. Y la cresta mitocondrial te dice, por cada NADH2 vas a ganar 3 ATPs. Como tienes 6, sería 3 por 6, 18 ATPs. Y por cada FADH2 ganas 2 ATPs. Como tienes 2, ganarías 4. Entonces sumas todo esto, mira. 6 más 18, ¿cuánto sale? 24. Más 4 de acá, 28. ¿No es cierto? 28 ATPs. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero a 28, si le sumas 4 de la lanzadera de acá, glicerol 3-fosfato, ¿no? Te va a salir 32 ATPs. Pero si le sumas 6 de la otra lanzadera, te va a salir 34 ATPs. Quiere decir que acá en este lado tú puedes ganar o 32 o 34. Y en el lado de acá izquierdo, tú ya ganaste 2 ATPs en la glucólisis y 2 ATPs en el ciclo de Krebs. Suma los dos y te salen 4. Quiere decir que 4 ATPs es el total de ATPs que has producido, ¿no? En el ciclo de Krebs y en la glucólisis. A eso se le llama fosforilación a nivel de sustrato. Pero estos 32 o 34 ATPs
son el total de ATPs que has producido en la fosforilación oxidativa, o sea, en la cresta mitocondrial. Lo único que tienes que hacer es a 32 sumarle 4, ¿ya? Y te va a salir 36 ATPs. Esto siempre y cuando utilices la lanzadera que glicerol 3-fosfato. O a 34, que te salió usando la otra lanzadera, malato aspartato, le sumas 4 y te va a salir 38 ATPs. Al final, tu ganancia neta va a ser 36 o 38 ATPs. ¿Eso de qué va a depender? De la lanzadera que tú uses. Si usas glicerol 3-fosfato, vas a ganar al final 36 ATPs. Pero si usas malato aspartato, vas a ganar al final 38 moléculas de ¿qué? De ATP. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que va, eso es lo que vas a ganar en total al final de la respiración aeróbica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, la respiración aeróbica te permite ganar al final un total de 36 o 38 ATPs. ¿Ya? Y para terminar la respiración, quisiera comentarte este gráfico de acá. Hemos mencionado de que hay dos tipos de respiración, la respiración aeróbica y la anaeróbica. La anaeróbica es la que se da en ausencia de oxígeno, ¿no es cierto? La anaeróbica utiliza primero un proceso que se llama glucólisis, donde la glucosa se transforma en piruvato. Eso ya lo hemos visto, ¿ya? Es la misma. Pero, ¿qué pasa cuando ese piruvato va por esta vía metabólica y se transforma en etanol y se libera CO2? ¿Qué pasa? Si el piruvato se transforma en etanol y se libera CO2, entonces a este proceso se le llama fermentación alcohólica, ¿ya? Pero aquí mira al lado derecho. ¿Qué pasa si este piruvato que viene de la glucólisis se transforma en lactato o ácido láctico? Entonces el proceso se llama fermentación láctica. ¿Ok? Las bacterias que se usan para la fabricación de productos lácteos como el yogur, por ejemplo, utilizan esta fermentación, ¿no? El ser humano para fabricar este tipo de alimentos necesita bacterias lácticas como los lactobacillus, por ejemplo. Entonces, ellos hacen fermentación láctica y ese ácido láctico le da el toque agrio al yogur. Y para las bebidas alcohólicas y para otros procesos, por ejemplo, de la industria de la panificación, se utilizan levaduras, hongos unicelulares del género Saccharomyces. Hay uno muy conocido que se llama Saccharomyces cerevisiae, que es la famosa levadura de cerveza. Estas levaduras hacen un proceso de fermentación alcohólica y convierten el piruvato en etanol y CO2, cosa que se usan para la fabricación, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. Y la fermentación natural que se hace, por ejemplo, para los vinos, etcétera. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano, por ejemplo, produce ácido láctico en los músculos? Esta acumulación de ácido láctico en el músculo puede ocasionar calambre muscular, ¿no? Pero la naturaleza del cuerpo es sabia y mira lo que pasa, mira, este es tu músculo, ¿no? ¿No? De repente no le has dado mucho oxígeno, no has calentado bien, qué sé yo, y ese glucógeno que está almacenado en el músculo lo conviertes en glucosa, ¿no? Y al hacer eso liberas energía para que tu músculo pues se contraiga, ¿no? Pero como no recibe mucho oxígeno, la glucosa se transforma en piruvato, que es lo normal, pero el piruvato, ¿no? En vez de irse a la mitocondria, se transforma en lactato. Y eso es lo que te está provocando esa contracción ¿no? dolorosa, ese calambre. Entonces, ¿qué hace el organismo? El lactato lo manda a la sangre y de la sangre pasa al hígado. Y en el hígado, el lactato regresa nuevamente a convertirse en piruvato y luego regresa a convertirse nuevamente en glucosa. Y la glucosa, el hígado la manda a la sangre otra vez y llega al músculo de nuevo. Y otra vez la glucosa se convierte en piruvato en el músculo. Pero esta vez el piruvato se va a meter a la mitocondria y vas a hacer el ciclo de Krebs y todo lo demás. Y tu músculo va a producir ATP. O sea, ya no vas a hacer fermentación láctica, ¿no? ¿En qué caso se hace fermentación láctica en el músculo? En casos en donde no hay oxígeno o hay poco oxígeno y viene la acumulación de lactato o ácido láctico. Es por esa razón
que este lactato lo tienes que mandar al hígado para convertirlo en glucosa otra vez, ¿ya? Este proceso de conversión, muy interesante, se llama ciclo de Cori, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la reconversión del lactato hasta glucosa de nuevo se llama gluconeogénesis, ¿ya? De esta manera, mediante el ciclo de Cori, tú lo que vas a hacer prácticamente es reciclar esa glucosa, ¿no? O ese lactato en exceso que se está produciendo y regenerarlo nuevamente y convertirlo en glucosa para que tengas energía, ¿ya? Por eso es importante que los muchachos conozcan esto, ¿no? Sobre todo para cuando van a hacer ejercicio, ¿no? Es importante respirar, tener una buena concentración de oxígeno para que el músculo trabaje adecuadamente y evitemos los calambres, ¿no? Que se da sobre todo en personas mayores ya de 30, ¿no? En jóvenes no mucho, pero en personas mayores de 30, ¿no? La oxigenación es fundamental. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Profesor, disculpe, y si me preguntaran sobre el sector de electrones en la fermentación. En el caso de la... eh, a ver, espérame. Ya, sí estoy presentando, ¿no? Ya, pensé que se había ido. No, profesor, no. Ah, sí, sí te presentan. Sí, ahora sí. Ya, a ver, ¿me decías? ¿Me sí, decías? profe. Ajá. El Ya, sector final de electrones. ya. En el caso de la fermentación, ¿no? Aquí lo primero que hace, por ejemplo, si hablamos de un microorganismo, ¿no? La glucosa se convierte en piruvato, ¿no? Y al final se va a formar o etanol o lactato, ¿no? En este caso, ¿no? El componente molecular que va a recibir el proceso de electrones y protones va a ser justamente, ¿no? El etanol, ¿no? Como vemos acá, mira, para producir etanol, yo tengo acá, por ejemplo, dos moléculas de piruvato que provienen de la glucosa, de la glucólisis, ¿no? Y aquí, ¿qué estoy usando? Durante la glucólisis he producido NADH2, ¿no? Ese NADH2 de la glucólisis lo voy a utilizar como donador de electrones y de protones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el piruvato, ¿no? Se va a convertir primero en acetaldehído, porque va a perder un carbono y ese carbono se va a unir a un oxígeno y se va a formar CO2. El piruvato se convierte en acetaldehído. Y luego, este acetaldehído es el que va a captar esos eh, protones y electrones aquí en esta fermentación para transformarse, ¿no? Y para reducirse en etanol. Entonces, el acetaldehído sería el que capta esto, ¿no? Para transformarse en etanol, ¿ya? Y lo mismo va a suceder para la fermentación láctica, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo mi piruvato y mi piruvato, ¿no? Va a transformarse en lactato. El piruvato sería, pues, el que capta, ¿no? Esos, digamos, protones y electrones, ¿no? Del NADH2 que se ha producido en la glucólisis y se convierte justamente en ¿qué? En lactato, ¿ya? Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, aquí en la fermentación alcohólica, ¿quién está captando esos electrones y protones? El que está captando es el acetaldehído para formar etanol. Y acá en la láctica, ¿quién está captando? El piruvato para transformarse en ¿qué? En lactato. Porque aquí no hay un producto intermediario, en cambio acá sí, es el acetaldehído. Porque antes de etanol, primero viene acetaldehído, ¿no? Pero si yo saco el acetaldehído y me ponen una figura así, me ponen el piruvato y me ponen el etanol, entonces aquí diré, pues no, aquí el NADH2 está cediendo protones y electrones, y el piruvato se está reduciendo, ¿no? Está captando esos protones y electrones y se está formando el etanol, que es el compuesto final en este caso. ¿Ya? Sí, gracias, profe. Ok. Bien. Bueno, nos faltan unos minutos. Vamos a aprovechar entonces ya para terminar hablando del proceso de, en este caso, de el sistema respiratorio. Esto es bien sencillo, ¿ya? Acá te pueden preguntar los tipos de respiración que tienen cada organismo. Las plantas respiran por medio de los estomas, ¿no? Que ya hemos visto
que son estructuras que están en las hojas, ¿no? Ingresa oxígeno, sale CO2, ¿ya? Los insectos tienen en el interior de sus cuerpos un conjunto de filamentos traqueales o tubitos que se llaman tráqueas. Si me dicen cómo respira un insecto, yo digo respiración traqueal, ¿no? Traqueal, ¿ya? Ellos tienen en la parte superficial de su cuerpo unas aberturas que se llaman ostiolos o estigmas, ¿no? Que es donde ingresa el aire y adentro se da el intercambio gaseoso en las tráqueas. Los anélidos, como la lombriz de tierra, tienen un cuerpo húmedo, ¿ya? Y tienen una epidermis muy importante, donde el oxígeno entra y el CO2 sale. ¿Por qué? Porque abajo del epidermis, en su tejido, hay capilares sanguíneos, ¿no? Aquí el intercambio gaseoso se da a través de la piel del gusano. Entonces yo digo acá respiración cutánea. En los renacuajos, ¿no? Que son las larvas de los anfibios, ellos presentan, antes de su metamorfosis, antes de cambiarse a adultos, presentan unas branquias que les sobresalen del cuerpo que se llaman branquias externas, ¿ya? Y cuando ya hacen metamorfosis y se transforman en adultos, ya no tienen branquias sino sacos pulmonares. Entonces yo digo, los anfibios, cuando son renacuajos, larvas, tienen respiración branquial por branquias externas. Y cuando son adultos, respiran por la piel cutánea y por los sacos pulmonares, ¿no? Este es un caso de un anfibio ya que conserva sus branquias externas, ¿no? En otros casos. Y los peces, obviamente, pues presentan branquias para respirar, ¿no? Los filamentos branquiales o las branquias internas son las que son los órganos respiratorios de los peces, ¿ya? Y los demás animales, como los reptiles, por ejemplo, ¿no? Los reptiles presentan pulmones, ¿no? Las aves también tienen pulmones, los mamíferos tenemos pulmones, ya son otros órganos adaptados para la respiración, ¿ya? Y en el ser humano, obviamente también pues tenemos nuestros pulmones, ¿ya? Dentro de nuestros pulmones, nosotros vamos a tener unos sacos que se llaman los sacos alveolares. Y cada saco alveolar va a tener varios saquitos chiquitos que se llaman alvéolos pulmonares. Un alvéolo pulmonar tiene un montón de células adentro que se llaman neumocitos. Y un alvéolo pulmonar está conectado a capilares sanguíneos que a su vez unen arteria y vena pulmonar. Entonces, cuando el oxígeno entra a nivel del alvéolo, sale CO2. ¿Cómo se llama eso? Intercambio de gases en el alvéolo pulmonar. El intercambio de gases que se da en el alvéolo pulmonar entre el alvéolo y los capilares del pulmón se llama hematosis o intercambio de gases externo. Cuando el oxígeno recorre la sangre y llega a los tejidos, ahí también hay un intercambio de gases que se llama intercambio de gases interno. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y cómo llega el aire hasta el pulmón? Fácil. Por medio, aquí obviamente pues es una persona que está sin mascarilla, obviamente, ¿no? El oxígeno ingresa por la fosa nasal, ¿no? Se humedece y se calienta el aire, ¿no? De la fosa nasal que sigue, sigue la faringe y luego la laringe. En la laringe tenemos a los cartílagos de la laringe, por ejemplo, el cartílago tiroides, donde se encuentran las cuerdas vocales. Tenemos la epiglotis, que nos ayuda, por ejemplo, digamos, es un cartílago que ayuda, por ejemplo, a que la comida se vaya al esófago y no pase a la tráquea, ¿no? Ahí están los cartílagos de la laringe, ¿no? De la laringe, el aire pasa a la tráquea y de la tráquea a los bronquios. Y los bronquios se ramifican en bronquiolos, que son unos conductos bien delgaditos, y el aire llega a los pulmones, ¿no? ¿Ya? Llega a los lobulillos pulmonares. Y dentro de los lobulillos, ¿no? Están los bronquiolos, que son otros conductos bien delgaditos que llegan hasta los alvéolos, ¿ya? Y es ahí donde se da el intercambio gaseoso, ¿ok? Profesor, ¿y cómo se transporta el oxígeno? El oxígeno se transporta sobre todo con la hemoglobina, ¿ya? El oxígeno unido a la hemoglobina recibe el nombre de oxihemoglobina, ¿ya? Pero la hemoglobina también puede transportar CO2, ¿ya? Cuando el CO2 se une a la hemoglobina se le llama carbaminohemoglobina. Profe, pero a mí me han dicho que el CO2 es transportado en mayor cantidad a través del ion bicarbonato. Sí, eso es cierto, ¿ya?
pero también puede ser transportado en menor proporción por la hemoglobina, pero en mayor cantidad bajo la forma de ion bicarbonato, ¿no? Acá tenemos la reacción química en donde el CO2, en presencia de agua, se transforma en ion bicarbonato, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, eso es todo en cuanto a la clase de hoy. Para finalizar, quiero dictarte las claves, por favor, apúntalas de una vez, ¿ya? La número 1 sería la B de beso, la número 2, la D de dado, la pregunta 3, la C de casa, la 4 es la A de Ana, la 5 es la B de beso, la pregunta 6 sería la D de dado, la 7, B de beso, fermentativa, la 8 sería la C de casa, la 9 sería la B de beso, la 10, la C de casa, la 11, la A de Ana, la 12, D de dado, la 13 sería B de beso, la 14, A de Ana, la 15, C de casa. Esas serían las claves de la semana 5. Hemos terminado, muchachos. Gracias por su atención. Repasen. Nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Buenos días, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 5, el tema enlace químico. Voy a hacer la presentación de la diapositiva. ¿Listo? Aquí tenemos la semana número 5. El tema a desarrollar es enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico es una fuerza de atracción eléctrica. ¿Ya? Eso es. Se dividen en 3 tipos de enlace químico. Tenemos el enlace iónico, que generalmente es la unión de un metal o un no metal. El enlace covalente, que generalmente es la unión de un no metal con otro no metal. Y el enlace metálico, que es entre átomos de un metal, pues, ¿no? Pero tenemos 3 tipos de enlaces químicos. El enlace iónico es un caso en que un átomo de alta electronegatividad le va a quitar un electrón o electrones a otro átomo de menor electronegatividad. Entonces, en este caso, el metal tiene baja electronegatividad y su tendencia química es a perder electrones, formar cationes. Y el no metal tiene alta electronegatividad, su tendencia química es a ganar electrones. Entonces, cuando un metal se une a un no metal, el metal pierde electrones y el no metal gana electrones. Y ahí se forman 2 iones, un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. ¿Qué es el enlace iónico entonces? Es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. En el segundo tipo de enlace, el enlace covalente, los átomos tienen semejante electronegatividad, o sea, son no metales. Como son no metales, entonces su electronegatividad es alta. Entonces, el tipo de enlace químico que van a formar va a ser enlace covalente. Ahora, ¿quiénes son no metales? Podemos mencionar al hidrógeno como un no metal, al carbono como un no metal, al nitrógeno como un no metal, al oxígeno como un no metal, al flúor como un no metal. El cloro, el bromo y el yodo son no metales. El azufre y el selenio son no metales. El fósforo es un no metal. Entonces, si entre estos elementos que son no metales,
se unen, hay una unión. Entonces el tipo de enlace que yo debo esperar es un enlace covalente. ¿Ya? Es un enlace covalente. Ahora, si los dos átomos son iguales, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno que se unen, formarían un enlace covalente apolar, ¿ya? Apolar o no polar. Pero si los átomos son no metales y son diferentes como el hidrógeno con el cloro, entonces el tipo de enlace va a ser covalente pero polar, debido a que va a haber una diferencia de electronegatividad mayor que 0 y menor o igual que 1,9. Entonces eso me va a permitir saber que el enlace es covalente y además es polar. ¿Ya? Y el tercer tipo de enlace es el enlace metálico, pues, ¿no? También es una fuerza de atracción eléctrica. Lo que pasa en los metales es que como tienen baja electronegatividad, los metales son débiles, entonces sus electrones de valencia se van a escapar, formando el mar de electrones o la nube electrónica errática, donde los electrones van a estar desplazándose libremente. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? Es la fuerza de atracción eléctrica entre este mar de electrones y los cationes que se han generado. Entonces, esa fuerza de atracción eléctrica entre el catión y el mar de electrones, nosotros le vamos a llamar el enlace metálico. Muy bien, vamos a ver las diapositivas para poder desarrollar la clase de hoy. Ahora sí, acá está nuestra diapositiva. Semana número 5, el tema desarrollar enlace químico. Vamos a dar inicio a nuestra clase entonces. Tenemos por acá. El enlace químico. ¿Qué cosa es el enlace químico? Acá tenemos una definición. Dice, son fuerzas de atracción eléctrica. ¿Ya? Entonces, un enlace químico va a ser una fuerza de atracción eléctrica que mantiene unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable de menor energía. Claro, los átomos de los elementos químicos, ¿no? Cuando nosotros vemos los elementos químicos en la tabla periódica, esos elementos químicos vamos a decir que son inestables, ¿no? Están solos ahí y están inestables. Y ellos quieren ser estables. ¿Y cómo logran esa estabilidad? Bueno, teniendo la configuración de un gas noble, por ejemplo. ¿Y cómo logran eso? Cuando se unen a otro átomo. Entonces, cuando un átomo se une a otro átomo, lo que busca es tener una configuración parecida o semejante a la de un gas noble. Y con eso alcanzan estabilidad, buscan su estabilidad. Solos son inestables, pero juntos con otros átomos ya son estables. Le decimos aquí, el enlace químico. Son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable, ¿no? Lo que se busca es la estabilidad, es decir, de menor energía. Se clasifican en el enlace iónico, en el enlace metálico y en el enlace covalente. Entonces, ¿qué tipos de enlaces tenemos acá? Vamos a poner así. Tenemos por acá. Tenemos por acá. Número 1, el enlace iónico. Por ejemplo, el caso del cloruro de sodio. ¿Ya? Acá tenemos enlace iónico. Caso del dicloruro de magnesio. Acá tenemos enlace iónico. Entonces, enlace iónico. Generalmente es un metal, el sodio es un metal, ¿no? Y el cloro es un no metal, ¿no? Es la unión de un metal, como el sodio, con un no metal, como el cloro. Esto sería un enlace iónico. Acá también, mira, el magnesio es un metal, y el cloro es un no metal. Entonces, es la unión de un metal con un no metal. Número 2, vamos a poner por acá, tenemos al enlace metálico. El enlace metálico se da, por ejemplo, acá ponen el ejemplo de átomos de cobre, pues, ¿no? Acá tenemos los átomos de cobre, y estos átomos de cobre van a tener enlace metálico. Ahora, pero ¿cómo es, no? ¿Dónde podemos ver el enlace metálico? En el cobre.
Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿el cobre qué tipo de enlace tiene? Metálico. Ahí está. Me pueden poner aquí a otro elemento, por ejemplo, el hierro. ¿Qué tipo de enlace tiene? Enlace metálico. Entonces, yo veo acá el hierro tiene enlace metálico. El cobre tiene enlace metálico. ¿Ya? Número 3, el enlace covalente. En el enlace covalente podríamos mencionar acá que han puesto al agua, ¿no? Acá tenemos al agua. H2O. Entonces, el hidrógeno es un no metal. El oxígeno es un no metal. No metal con no metal, espero acá la formación de un enlace covalente. Entonces, entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno va a haber enlace covalente. Tenemos acá también el caso del dióxido de carbono, CO2. El dióxido de carbono, carbono con oxígeno, que son no metales, también tienen enlace covalente. Ya va a tener también enlace covalente. Bien, seguimos. La diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. Claro, esta es una reglita. Vamos a decir que restar las electronegatividades es una regla. Lo vamos a poner acá. Vamos a presentarlo como una regla. ¿Ya? Como una regla. Esto sería como una regla. ¿Ya? Una regla. Si tú restas, o sea, la electronegatividad, haces la variación de la electronegatividad, es una regla que tiene más alcance. Alcanza pues un 95% de casos. ¿Ya? Y eso me permite saber si el enlace es iónico, si el enlace es covalente, pues, ¿no? Y acá dice generalmente entre no metales, entre paréntesis. Esta es otra regla. ¿Ya? Este de acá dentro del paréntesis es otra regla. Entonces acá tenemos dos reglitas que nos ayudan a visualizar o reconocer o identificar un enlace iónico, un enlace covalente, pues, ¿no? Entonces, esta regla tiene un alcance de un 80-85% de casos, ¿ya? Entonces, quiere decir, esta regla que dice generalmente entre no metales, es una regla a un 80%, pues, ¿no? En cambio, esta regla de restar las electronegatividades, no, la diferencia de electronegatividad, es una regla que tiene mayor alcance, un 95% de casos. Entonces, se podría decir que restar la electronegatividad me ayuda a identificar mejor, ¿no? Si el enlace es iónico o covalente. Listo, entonces tenemos acá el enlace covalente, el enlace iónico, el enlace metálico. Nosotros podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo aquí la variación de electronegatividad, o sea, la resta de electronegatividades, y si esa resta me da 0, ¿no? Y esa resta me da 1,9, ¿no? Este intervalo de acá, entre 0 y 1,9, todo este intervalo significa que el enlace es covalente. El enlace va a ser covalente. Si la resta, ¿no? La resta me da en el punto 0, ¿no? En este puntito 0, ¿qué significa? Que el enlace es covalente y además podemos decir que es apolar, ¿no? Apolar, en este puntito de acá, punto 0. Pero si me da en cualquier punto en este intervalo por acá, entonces yo puedo decir que acá el enlace es covalente, pero es polar. Entonces, todos estos puntitos de acá representan al enlace covalente polar. Y este puntito de acá, en 0, va a significar que el enlace covalente va a ser apolar, ¿no? Profesor, ¿y si es mayor que 1,9, qué va a significar? Mayor que 1,9 hasta 3,3 va a significar que el enlace es iónico. El enlace es iónico. ¿Ya? Así yo voy a poder saber qué tipo de enlace tengo. Si es un enlace covalente o si es un enlace iónico. A ver, pongamos un ejemplito. Supongamos que yo tengo aquí al siguiente compuesto, al cloruro de sodio. Entonces, la variación de electronegatividad, ¿cuál va a ser? Profesor, necesito datos, claro. Acá se necesita datos, ¿no? Hay que saber la electronegatividad del cloro y del sodio. Eso va a venir como dato, ¿no? El cloro tiene una electronegatividad de 3, menos la electronegatividad del sodio, que es 0,9.
¿no? Eso me daría 2,1. Y 2,1 está por acá, mira. Entonces, 2,1. Significa que el enlace que hay entre el sodio y el cloro es un enlace iónico. Entonces, ahí estaría el caso del cloruro de sodio, ¿no? 2,1, ¿no? La variación. ¿Qué pasaría si yo tengo al cloro? Así, mira. Al cloro, a la molécula de cloro. Esta es la molécula de cloro. Entonces, yo quiero la variación de electronegatividad. Y el cloro es, ¿cuánto es el cloro? 3. Como el otro átomo también es cloro, le resto 3. 3 menos 3 me daría 0. Como me da 0, daría este puntito de acá. ¿Qué significa eso? Que el enlace es covalente y además es apolar. Entonces el cloro tiene un enlace covalente apolar. Es lo que va a tener el cloro. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a continuar. Profesor, Sí, dime. pero en la tablita dice la diferencia de electronegatividad, si es cero, es enlace metálico. Claro. Si queremos para el caso de los metales, vamos a poner por acá un caso, claro, muy buena observación. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, al sodio? ¿No? Al sodio, ahí está el sodio. Sodio sólido, pues, ¿no? Entonces, este sodio, yo quiero saber su variación de electronegatividad. Entonces, este sólido va a ser un lingote de sodio, por ejemplo, ¿no? Acá está un lingote de sodio. Está formado por átomos de sodio. Está formado por átomos de sodio. Entonces, acá hay átomos de sodio. Miles de átomos de sodio están aquí. Entonces, yo digo, para calcular su variación de electronegatividad, solo necesito 2 átomos de sodio. Pero el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. 0,9 menos 0,9. 0,9 menos 0,9, ¿cuánto me da? Me da 0. ¿Te das cuenta? En el caso de los metales, la resta te va a dar 0. Y se determina de esa forma. Ese sería el tercer caso. Enlace metálico, variación de electronegatividad igual a 0. ¿Sí? Es correcto, es 0 también. Para el caso metal con metal. Pero date cuenta que tú debes reconocer que él es un metal, pues, ¿no? Y el cloro, en cambio, es un no metal. Profesor, ¿quiere decir que me tengo que aprender de memoria los no metales? Claro, ¿sí? Porque, como lo acabas de mencionar, aquí la resta es 0 y el enlace es covalente apolar, pero en el caso de los no metales. En el caso de los metales, esa resta también me da 0, pero sería enlace metálico. ¿Se entiende la idea? Pueden Sí, escribirme profesor, por el sí. chat, ¿eh? Sí, Estoy viendo el muchas chat. gracias. Ya, se aclaró, ¿no? Quedó claro, ¿no? Se aclaró. Claro, es la resta de metales, es 0 te va a dar, pues, ¿no? Y si restas no metales y te da 0, es el enlace covalente apolar, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Enlace iónico. Ocurre una transferencia de electrones. ¿Qué significa transferir? Transferir significa que va a ir de un átomo, el electrón va a ir hacia el otro átomo. O sea, un átomo va a perder ese electrón y el otro átomo lo va a ganar. Eso es una transferencia, pues, ¿no? Entonces se transfiere, se lleva, pues, ¿no? De un átomo a otro átomo. Y el enlace iónico se da entre este átomo, que acá está representado, pues, ¿no? Acá han puesto una persona y acá a otra persona, ¿no? Dos personas, pero acá se nota que hay una gran diferencia en lo que es fuerza, ¿no? Es acá lo que trata de mencionar, que acá él es fuerte, pues, ¿no? Y él no es tan fuerte, pues, ¿no? Entonces hay una diferencia, pues, ¿no? Hay una diferencia en la fuerza. Entonces lo que indica acá este dibujito, este gráfico, es que él no tiene mucha fuerza. En cambio, él es muy fuerte, pues, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los fuertes en la tabla periódica? Los no metales. Un no metal. En cambio, el metal es de baja fuerza o débil, se podría decir, ¿no? No tiene fuerza, mucha fuerza, pues, ¿no? Es por eso que cuando aquí hay que ver quién se gana el electrón, el no metal se va a llevar el electrón, ¿no? Entonces, transferencia de electrón. Entonces, el electrón se va a transferir del metal al no metal. ¿A quién pertenece este electrón? Le pertenece al metal. Pero debido a que el no metal es más fuerte, él se lo va a llevar, ¿no? Lo va a ganar, pues, ¿no? Y el metal lo va a perder. Entonces hay una transferencia, hay una transferencia.
Los metales tienen baja energía de ionización. En cambio, los no metales tienen alta electronegatividad, ¿no? Los metales van a formar cationes, ya van a formar cationes. O sea, átomos con carga positiva. Y los no metales van a formar aniones, átomos con carga negativa. Si tú tienes un catión y tienes un anión, aparece una fuerza de atracción eléctrica. Y a esta fuerza de atracción eléctrica nosotros le llamamos el enlace iónico. ¿Ya? Esto sería el enlace iónico. Entonces, ¿qué cosa es el enlace iónico? El enlace iónico es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión y un anión, ¿no? Bueno, eso sería. Seguimos. Acá tenemos un ejemplo, dice sal común o cloruro de sodio, ¿no? Ahí tenemos el cloruro de sodio. El metal, en este caso es el sodio, tiene un puntito. ¿Qué significa este puntito de acá? Este puntito de acá significa que el sodio tiene un electrón de valencia. Eso es lo que va a significar. Ahora, ¿pero qué sabemos del sodio? Vamos a ponerlo por acá, lo que sabemos del sodio. Lo que sabemos del sodio, vamos a poner acá así. Lo que sabemos del sodio es que el sodio tiene Z11. Como átomo neutro sería 1s2, 2s2, 2p6, ¿no? Hasta ahí van 10. Y 3s1. Entonces yo puedo ver que tiene 11 electrones y en su mayor nivel, en el nivel 3, tiene un electroncito. ¿Ya? Este electroncito es el electrón de valencia. Voy a poner acá que tiene un electrón de valencia. ¿Ya? Va a tener un electrón de valencia en su mayor nivel de energía. ¿Ya? Y este electrón es el que se está representando acá. Ah, profesor, ¿este electrón es el electrón del mayor nivel de energía? Sí. Profesor, pero tiene más electrones, acá tiene 10 electrones. Sí, estos de acá no lo estamos dibujando, no lo estamos representando. Están ahí, el átomo lo tiene. Pero de los 11 electrones solo voy a representar a uno de ellos, al del mayor nivel de energía, o sea, este de acá, ¿ya? Entonces diremos que esta capa de acá es una capa cerrada, ¿no? Hay dos capas, ¿no? Dos capas cerradas. Y la capa de valencia sería esta de acá, ¿no? El 13C, tiene un electrón de valencia. Muy bien, ese es el caso del sodio, que es un metal, ¿no? En el caso del cloro, el cloro es 17, ¿ya? El cloro es 17. Su configuración sería 1s2, 2s2, sería 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 10 más 7 sería 17. Entonces yo veo acá que en su mayor nivel de energía, en el nivel 3, ¿no? El nivel 3, tiene 7 electrones. Entonces yo puedo decir que él tiene 7 electrones de valencia. 7 electrones de valencia. Y esos 7 electrones, 5 del P y 2 del S, lo estamos representando acá, mira. 2, 4, 6 y 7. Profesor, ¿tiene 7 electrones el cloro? Sí, pero recuerda que son electrones de valencia. Los electrones del mayor nivel de energía. Profesor, ¿y estos 10 de acá? No lo estoy representando, no lo estoy dibujando, ¿ya? Entonces acá está en capa cerrada, ¿no? 10 electrones. Muy bien. Aclarado eso, entonces ya tenemos que el sodio, ¿no? Tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Hay una regla conocida como la regla del octeto. Ya va a aparecer acá una regla conocida como la regla del octeto. ¿Qué nos dice esta regla del octeto? Esta regla del octeto nos dice que los átomos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones para alcanzar estabilidad. Eso nos dice la regla del octeto. Entonces el cloro acá tiene 7 electrones de valencia. Tiene 7. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? Le falta 1. ¿No? Entonces el cloro quiere cumplir con la regla del octeto. Sí. El cloro quiere cumplir con la regla del octeto. Como el cloro quiere cumplir con la regla del octeto, necesita un electrón. Y el metal tiene ese electrón que le falta al cloro. Entonces acá va a haber una transferencia. Acá va a haber una transferencia de este electrón que le pertenece al sodio
se va a transferir al cloro. El cloro gana un electrón y el sodio pierde. El sodio pierde un electrón. ¿Ya? Y es por eso que el sodio, al perder este electrón, adquiere carga positiva. Se convierte en un catión. Entonces él ahora sería un catión. Ya, un catión. Y el cloro, al ganar un electrón, adquiere carga negativa. Y al adquirir carga negativa, él se convierte en un anión. ¿Ya? Y así es como se forma aquí el enlace iónico. Entonces, ¿qué cosa es el enlace iónico? Es una fuerza de atracción eléctrica entre este catión, este átomo con carga positiva, y este anión, este átomo con carga negativa. Profesor, ¿y los dos cumplen el octeto? Claro, este sodio con carga +1 cumple el octeto, y este cloro con carga -1 también cumple el octeto. A ver, ¿cómo es eso? Mira, acá está, mira. El sodio tenía un electrón en el mayor nivel de energía, pero este electrón lo está transfiriendo al cloro. O sea, este electrón va a pasar acá. ¿Cómo va a quedar su configuración electrónica? Ah, va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, la configuración de este catión, ¿cómo va a ser? Entonces, la configuración del catión va a ser 1s2, ¿no? 1s2, 2s2 y 2p6. Vemos ahora su mayor nivel de energía, es el nivel 2. Y en el mayor nivel de energía tiene 2 más 6, 8 electrones. Está cumpliendo con la regla del octeto. Entonces, este catión, que es el sodio, ¿no? Que el sodio con carga +1, cumple el octeto, porque en su mayor nivel de energía tiene 8 electrones. Y el cloro, bueno, acá sí se nota, ¿no? Tiene 7, ganó 1, ahora tiene 8. Entonces, ¿cómo sería su configuración de este anión? La configuración de este anión sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. En su mayor nivel de energía ahora tiene 8 electrones. Ese sería el caso del cloro, con carga negativa. Entonces ya tenemos acá que los dos están cumpliendo con la regla del octeto, tanto el catión como el anión. Ahora, esto mediante la representación de Lewis se puede representar así. Mira. El sodio con la carga positiva y el cloro con sus 8 electrones, un corchete y con una carga negativa, ¿no? Una carga negativa. Bueno, esto sería entenderlo, qué está pasando con los electrones y qué están cumpliendo al hacer eso, ¿no? Les había mencionado que también se podía calcular restando las electronegatividades. El cloro tiene una electronegatividad de 3 y el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. Esa resta me da 2,1. Esa resta te da 2,1. Y eso pertenecería al enlace iónico, ¿no? Ahora, los compuestos iónicos, ¿no? Este catión y este anión, la vamos a poner así. Tenemos al catión, al anión, al catión, al anión. Y esto se repite en el sólido. Acá tenemos el anión, el catión, el anión, el catión, y esto se repite en el sólido. Acá tenemos el catión, el anión, el catión, el anión, y esto se repite en el sólido. Entonces, todo esto forma lo que se conoce como una red cristalina, ¿no? A esto se le va a llamar la red cristalina. Si observamos, acá está nuestro cloruro de sodio, mira. Acá está nuestro cloruro de sodio, nuestro compuesto iónico. Ahora, entre este catión y este anión, acá hay un enlace iónico, hay una fuerza de atracción eléctrica. Pero este cloro también es atraído por este catión. Este cloro es atraído por este catión y es atraído por este catión. Realmente este cloro forma 4 enlaces iónicos a su alrededor. Y este sodio forma un enlace iónico por acá, otro por acá y otro por acá. Como te das cuenta, el enlace iónico se repite en toda la red cristalina, ¿no? Esto explicaría por qué estos compuestos iónicos son sólidos. Entonces, cuando yo hablo de un compuesto iónico, una de sus características es que es sólido. ¿Pero por qué? Porque la red cristalina es una repetición de enlaces iónicos, ¿ya? Entonces nosotros diremos que este cloruro de sodio, una de sus características, o una de sus propiedades, pues, ¿no? Es que es sólido. Es sólido. Pero, profesor, ¿por qué es sólido? Porque la red cristalina hay una repetición de enlaces iónicos en toda la red cristalina. Esta red cristalina es tan fuerte, que para romper esta red cristalina debo gastar mucha energía.
Y como se tiene que gastar mucha energía, su punto de fusión va a ser alto, ¿no? El punto de fusión para el cloruro de sodio, por ejemplo, es 801 grados Celsius. Tiene una alta temperatura de fusión o un punto de fusión alto, ¿no? O sea, pasarlo de sólido a líquido, fundirlo, esta salsita, necesitamos esta temperatura, 801 grados Celsius. Tiene una alta temperatura de fusión, ¿ya? Tiene una alta temperatura de fusión. Y eso es debido a la red cristalina que es muy fuerte. Como sólido es mal conductor de la corriente eléctrica. Entonces, el cloruro de sodio no conduce la corriente eléctrica como sólido. ¿Por qué? Porque está fijo. Mira, este sodio quiere moverse y no puede, porque los 4 cloros a su alrededor no lo dejan. Entonces, este sodio no puede moverse. Y como no puede moverse, no puede conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, como sólidos, son malos conductores de la corriente eléctrica. Pero, ¿qué pasaría si este cloruro de sodio lo fundo? ¿Qué significa fundir? Fundir significa que yo tengo el cloruro de sodio sólido, lo calentamos y lo llevamos al cloruro de sodio fundido, líquido. Si yo fundo esta sal y lo vuelvo líquido, fundido sí conduce la corriente eléctrica. Recuerda, fundido. Es decir, que lo calentamos a 801 grados, lo pasamos de sólido a líquido y como fundido sí conduce la corriente eléctrica. Ya, fundido. O también puedes agarrar la sal, cloruro de sodio y ponerlo en agua. Una cucharadita de sal en agua, lo disuelves, ya tienes agua salada. Entonces, el agua salada conduce la corriente eléctrica, ¿no? El agua salada. Entonces, en solución acuosa te va a conducir la corriente eléctrica también, este compuesto iónico. Bien, ahí hemos mencionado algunas características del enlace iónico del compuesto iónico. Vamos, seguimos. Regla del octeto. ¿Qué dice esta regla? Dice, es una regla empírica que sostiene que un átomo se hace estable cuando completa el número de electrones del gas noble más cercano. Los gases nobles tienen, excepto el helio, ¿no? Es una excepción el helio, 8 electrones en su capa de valencia. En los compuestos iónicos, los átomos adquieren la configuración de gas noble, correspondiente por una transferencia de electrones. Tenemos acá, ponen de ejemplo al litio. El litio tiene 3 electrones, de los cuales uno se transfiere al flúor, ¿no? Y finalmente el litio queda con 2 electrones y el flúor queda con, en su mayor nivel, con 8 electrones, ¿no? Entonces el flúor forma un anión y el litio forma un catión, ¿no? Entonces, ¿quién está cumpliendo el octeto acá? El flúor, porque en su mayor nivel de energía, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 8. Tiene 8. Profesor, ¿y el litio? Bueno, el litio solo tiene 2, entonces él está cumpliendo con un dueto. Cuando solo hay 2 electrones se llama dueto. Cuando tiene 8 se llama octeto. Entonces el flúor cumple con la regla del octeto. Se rodea de 8 electrones. Seguimos. Regla del octeto. Algunos átomos adquieren la configuración de gas noble por compartición de electrones. Enlace covalente. Tenemos acá, por ejemplo, el carbono está compartiendo un electrón con el flúor, ¿no? Ahí está, están compartiendo. Entonces, esa compartición lo vamos a representar mediante una raya, una línea. Esa rayita representa 2 electrones. El carbono y el flúor comparten 2 electrones. Ya comparten 2 electrones. Acá también comparten 2 electrones. Comparte 2 electrones y comparte 2. El carbono se rodea de 8 electrones. Entonces el carbono está cumpliendo con el octeto. Diremos acá que el carbono está cumpliendo con el octeto. Entonces el carbono cumple con el octeto, con 8 electrones. Ahora, si le preguntamos a este flúor con cuántos electrones le está rodeando, diríamos acá 2, 4, 6, más 2 de acá, 8. También. Profesor, ¿y estos 2 electrones no le pertenecían al carbono? Sí, le pertenecen al carbono. Pero acá le ha contado con el flúor. Sí, porque también le pertenecen al flúor. Profesor, ¿a quién le pertenecen estos 2 electrones? ¿Al carbono o al flúor? Les pertenece a los 2. Recuerda que están compartiendo y eso significa compartir.
Estos 2 electrones le pertenecen al carbono, estos 2 electrones le pertenecen al flúor. Por eso están compartiendo. 2, 4, 6, 8 cumple con el octeto. 2, 4, 6, 8 cumple con el octeto. Entonces, tanto el flúor como el carbono cumplen con el octeto. ¿Ya? Acá también este flúor cumple con el octeto, este flúor cumple con el octeto y este flúor cumple con el octeto. Entonces acá, tanto el carbono como los 4 flúor están cumpliendo con el octeto. En este otro caso, tenemos el nitrógeno, tiene 2, 4, 6, acá hay 6 electrones y acá hay 2 más, sería 8. Bueno, él estaría cumpliendo con el octeto. El carbono, 2, 4, 6, 8, él está cumpliendo con el octeto. Se rodea de 8 electrones. El hidrógeno solo tiene 2 electrones, entonces él no cumple con un octeto, él cumple con un dueto. Dueto significa 2 electrones nada más, ¿ya? Entonces el carbono sí lo está cumpliendo, pero el nitrógeno también sí lo está cumpliendo, pero el hidrógeno no cumple. Si a mí me preguntan acá, en esta estructura, a mí me pueden decir acá, en la molécula, ¿no? Me pueden decir molécula. En la estructura, en la especie, ¿cumple con el octeto? Y la respuesta sería no, por el hidrógeno. Pero si me dicen, en esta molécula, ¿el carbono cumple el octeto? Sí. En esta molécula, ¿el nitrógeno cumple el octeto? Sí. En esta molécula, ¿el hidrógeno cumple el octeto? No. Porque solo se están rodeando de 2. Ya, 2 electrones. Seguimos. Propiedades de los compuestos iónicos. Son sólidos cristalinos, presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas y los iones no tienen movilidad. Ya les había comentado, ¿no? Las propiedades de los compuestos iónicos o características de los compuestos iónicos, ¿no? Son sólidos debido a su red cristalina, ¿no? Que hay una repetición de cation, anión, cation, anión, cation, anión. Hay enlace iónico en toda la red y eso hace que sea un sólido. Y debido a que esta red es muy fuerte, su temperatura de fusión van a ser altas, ¿no? Son frágiles y se fracturan, se rompen con facilidad. A ver, ¿cómo que son frágiles y se fracturan o se rompen con facilidad? Mira, acá está el cristal, pues, ¿no? Este es el sólido iónico. Tenemos el anión, el catión, el anión y el catión. Si tú le aplicas una fuerza, ¿no? Una fuerza, y haces que desplace, ¿no? Se va a desplazar este plano sobre este plano, y quede catión frente a catión. Recuerda que cuando las cargas son iguales, positivo con positivo, tenemos fuerza de repulsión. Negativo con negativo, fuerza de repulsión. Positivo con positivo, fuerza de repulsión. ¿Qué va a pasar acá entonces? Se van a repeler y es por ahí donde se rompe el cristal. ¿Ya? Ah, profesor, entonces ¿hay rompimiento? Sí, se rompe. Se rompe. Por eso decimos que son frágiles. Se fracturan, se rompen con facilidad. ¿Ya? Porque al aplicar una fuerza, ¿no? Y hacemos desplazar un plano sobre otro plano y ponerlo frente a frente, catión con catión, va a aparecer una fuerza de repulsión. Y es por ahí por donde comienza a romperse. Por eso decimos que son frágiles, se fracturan, se rompen con facilidad. ¿Seguimos? Tienen alto punto de fusión y de ebullición, ya les había comentado, ¿no? Sus puntos de fusión y de ebullición de los compuestos iónicos son altos, debido a que la red cristalina es una repetición de enlaces iónicos. En el estado sólido, son malos conductores del calor y la electricidad. Claro, un compuesto iónico, vamos a decir que no conduce la corriente eléctrica ni el calor. En el estado fundido, o sea, líquido, o sea, lo fundimos, lo pasamos de sólido a líquido, sí conduce. Acá sí va a conducir. Y en soluciones acuosas, significa que, por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio, lo pongo en un vasito con agua y lo muevo, tengo agua salada. Entonces, el agua salada sí conduce la corriente eléctrica. En ese caso, son buenos conductores de electricidad. Entonces, hay que tener cuidado. Si me dicen un compuesto iónico sólido, ¿conduce la corriente eléctrica? Falso. No conduce. Un compuesto iónico fundido, ese sí conduce la corriente eléctrica. O disuelto en agua, sí conduce la corriente eléctrica. Y acá está una prueba, ¿no? Tenemos el agua salada, se colocan 2 electrodos, una batería y un foquito. Y el foquito se prende. ¿Qué significa que el foquito se prende? Significa que hay conducción, ¿no? Está conduciendo, ¿no? Hay transferencia. Entonces, sí conduce la corriente eléctrica.
disuelto en agua, ¿ya? Seguimos. El enlace metálico. ¿Qué cosa es el enlace metálico? Tenemos para comenzar el metal, pues, ¿no? La lámina de cobre está formado por átomos de cobre. Acá están los átomos de cobre. ¿Qué es lo que sucede? Como el metal tiene baja electronegatividad, ¿qué pasa? Los electrones del mayor nivel de energía se escapan y forman un mar de electrones. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? El enlace metálico es la fuerza de atracción eléctrica entre ese mar de electrones que se genera y los cationes, ¿no? Que también se han generado. A ver, ¿cómo sería esto? Sí. ¿Cómo se forma este mar de electrones? Mira, podemos tener acá un metal, vamos a poner M de metal, ¿no? Este es el átomo de un metal. Acá está el metal, acá está el metal, acá está el metal. Y estos metales tienen sus electrones de valencia. Pero debido a que el metal tiene baja electronegatividad, entonces estos electrones se pueden escapar de la influencia del núcleo. Entonces el metal pierde su electrón y se genera un catión. Él va a ser un catión ahora. Acá también se va a formar un catión. Acá se va a generar un catión. Y acá se genera otro catión. Entonces, ¿qué ha pasado con estos átomos? Han perdido sus electrones. ¿Y dónde están sus electrones? Por acá, mira. Por acá. Por acá. Por acá se han escapado esos electrones. Entonces, estos electrones generarían lo que se conoce como el mar de electrones, ¿no? Según esta teoría, se forma este mar de electrones. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? El enlace metálico es la fuerza de atracción eléctrica entre este mar de electrones y los cationes que se han generado. Esa fuerza de atracción eléctrica es el enlace metálico. ¿Ya? Eso sería el enlace metálico. ¿Se entendió? ¿Sí? Quiere decir que los metales, al tener baja electronegatividad, sus electrones de su mayor nivel de energía se escapan y forman un mar de electrones. Entonces, el enlace metálico es la fuerza de atracción eléctrica entre ese catión que se ha generado y el mar de electrones que les rodea, ¿no? Bien, seguimos entonces. Propiedades de los metales, características de los metales. ¿Qué características tienen los metales? Los metales son sólidos, cristalinos, a temperatura ambiente, ¿ya? Excepto el mercurio. Claro, el mercurio es un líquido, ¿ya? Entonces, de los metales, hay uno que es líquido, el mercurio, ¿ya? El mercurio. Son buenos conductores del calor y de la electricidad, por presentar una nube de electrones libres y erráticos, claro. Entonces, también van a conducir el calor y la electricidad debido a estos electrones que se escapan, pueden conducir electricidad. Y también son buenos conductores del calor. Tanto calor y electricidad es característico de los metales, ¿no? Van a conducir, son buenos conduciendo calor y electricidad. La mayoría de los metales son maleables. Se puede reducir, se puede reducir a delgadas láminas. Y dúctiles se puede reducir a hilos o cables. Entonces, los metales pueden formar planchas, láminas, hojas. Ejemplo, hay portones, puertas de metal, que son una lámina de metal, ¿no? O dúctiles, ¿no? Ductilidad. La ductilidad está relacionada a que forman hilos, alambres. Si uno pela un cable de luz, va a encontrar adentro hilitos, así como se muestra acá, ¿no? Estos son hilos de cobre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los metales son dúctiles, pueden formar hilos. Presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente altos. Claro, tanto, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos. El oro funde a 1064 grados Celsius, la plata funde a 962 grados Celsius. Sus puntos de fusión y de ebullición son relativamente altos, ¿no? Seguimos. Ahora pasamos a lo que es el enlace covalente. Ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales. Ahora, ¿quiénes son los no metales? Acá el problema es saber quiénes son los no metales. Entonces, tenemos una tarea, ¿no? Hay que aprenderse los no metales. ¿Y quiénes son?
el hidrógeno, por ejemplo, ¿ya? Tenemos al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al azufre, el selenio y al fósforo. Ellos son no metales. Entonces hay que aprenderse de memoria, ¿no? El hidrógeno es un no metal. El carbono es un no metal. El nitrógeno es un no metal. El oxígeno es un no metal. El flúor es un no metal. El cloro es un no metal. El bromo es un no metal. El yodo es un no metal. El azufre es un no metal. El selenio es un no metal. El fósforo es un no metal. Entonces, si dos átomos, ¿no?, de estos elementos se unen, ¿no?, átomos de elementos diferentes, el tipo de enlace que debo esperar es un enlace covalente. ¿Ya? Un enlace covalente. ¿No? Dice, en el enlace covalente ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales. Y acá tenemos a los no metales. Átomo no metálico, acá está, de alta electronegatividad. Y átomo no metálico de alta electronegatividad. Los dos son fuertes. Él es fuerte y él también es fuerte. Y acá están los electrones. Él quiere quitarle los electrones a él y él también quiere quitarle los electrones a él, pero no pueden porque los dos son fuertes. Entonces los electrones van a quedar entre los dos átomos. En algunos casos en forma equidistante, es decir, a la misma distancia. Y otros no equidistante, ¿no? Va a estar más cerca al que tiene mayor electronegatividad, ¿no? Entonces va a haber dos casos acá. Que sea equidistante, que esté a la misma distancia, ¿no? O no equidistante, que los dos electrones se peguen más a un átomo. Es decir, al átomo más electronegativo. ¿Ya? Y eso sería el enlace covalente. Una forma sencilla de representar las sustancias moleculares es empleando la estructura de Lewis. Representemos a la molécula de oxígeno, ¿no? Ahí tenemos la molécula de oxígeno, oxígeno atómico, y acá hay una intersección de las nubes electrónicas. Entonces, están compartiendo dos pares de electrones. Entonces, acá han puesto, pues, un par de electrones compartidos, que sería esto de acá, y esto de acá es otro par de electrones compartidos, que sería este de acá. ¿Ya? Entonces, hay dos pares de electrones compartidos, y eso sería un enlace doble. Ahora, hay electrones que no participan, se llaman pares no enlazantes. ¿Ya? Pares no enlazantes. Entonces, en el caso del oxígeno, el oxígeno es, ¿cuánto es el oxígeno? El oxígeno es 8, pues, ¿no? Pone por acá. Que el oxígeno es 8, pues, ¿no? 8, pues, ¿no? Claro, tiene 8 protones, entonces tiene 8 electrones. Entonces su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p, hasta ahí tengo 4, o 4 acá. Su capa de valencia tiene 2 más 4, 2 más 4 sería 6. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, un átomo de oxígeno se representa así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 electrones a su alrededor. Y el otro átomo de oxígeno igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cuando forman enlace, este electrón que está solo con este electrón que está solo, forma enlace, comparte. Y este electrón que está solo con este electrón que está solo, comparte. Entonces, acá tenemos, esto se llama par libre o par no enlazante, par libre o par no enlazante, par libre o par no enlazante, par libre o par no enlazante. Ahí tenemos el caso del oxígeno, ¿no? Entonces, finalmente tenemos el oxígeno porque forma un enlace doble con el otro átomo de oxígeno. Acá tiene un par libre y acá tiene otro par libre. Acá hay un par libre y acá hay otro par libre de electrones. ¿Ya? Entonces, acá tenemos pares libres. Así mismo. Y se ha formado un enlace doble. Entonces, cada rayita representa 2 electrones. Entonces, por eso hay 2 pares de electrones enlazantes. Entonces, es un par esta raya y esta rayita sería el otro par. Entonces, hay 2 pares, ¿no? 2 pares de electrones llamados enlazantes que están participando del enlace químico. En cambio, estos de acá no participan del enlace químico, ¿no? Este es un par no enlazante. Acá hay otro par no enlazante, van 2. Acá hay otro par no enlazante. Y acá hay otro par no enlazante. Hay 4 pares no enlazantes.
¿no? 4 pares no enlazables. Seguimos. Clasificación del enlace covalente. Por su polaridad. El enlace covalente apolar o puro es cuando la resta de electronegatividades es cero. Es cero. Cuando la resta me da cero, el enlace covalente es apolar, ¿no? O puro también, ¿no? Entonces acá dice, este átomo pone un electrón y este átomo pone un electrón. Y comparten un par de electrones. Y este es el enlace covalente apolar, pues, ¿no? La resta te da cero, pues, ¿no? Es una molécula de hidrógeno H2, ¿no? Esto sería la molécula. Ahora, el enlace covalente se dice que es polar, ¿no? Cuando yo resto las electronegatividades y esa resta me da diferente de cero, ¿no? Diferente de cero. Tenemos el caso del hidrógeno con el cloro. Este enlace es un enlace covalente. Y diremos que es polar porque la resta no da cero, da entre 0 y 1,9. Podríamos decir acá, dando valores, ¿no? Dando valores, que la variación de electronegatividad sería igual, por el cloro tiene 3 y el hidrógeno tiene 2,1. La resta me daría 0,9. Y 0,9 está en este intervalo. Y como está en este intervalo, el enlace covalente es polar. Va a ser el caso polar. El enlace es polar. ¿Ya? El enlace va a ser polar. Bien, seguimos. Por la procedencia de electrones de enlace. Enlace covalente normal, ¿no? Acá tenemos dos átomos diferentes. El hidrógeno es diferente al cloro. Y cada uno pone su electrón. Entonces acá tenemos un enlace covalente normal, ¿no? Acá está, ¿no? Enlace covalente normal. Enlace covalente coordinado o enlace dativo. ¿Qué es un enlace dativo? Es cuando uno de los átomos pone los 2 electrones y el otro átomo no pone nada. Por ejemplo, yo tengo acá el átomo A, que tiene 2 electrones en su orbital. Y tenemos por acá el átomo B, que tiene su orbital vacío, no tiene electrones. Pero aún así, acá va a formarse un enlace químico. Entonces, A es el que pone los 2 electrones. A pone los 2 electrones. Entonces, A pone los 2 electrones para unirse a B. Entonces, a este tipo de enlace se le llama dativo o coordinado. Y se va a representar mediante una flecha. Así. Entonces, esta flechita me indica que el enlace es dativo o coordinado. Ejemplo de eso lo tenemos en el ozono. El oxígeno, este átomo, es decir, tiene sus electrones de color azul, mira. Él está poniendo 2 electrones para unirse a este oxígeno. Entonces, este enlace es un enlace dativo. Entonces, acá tenemos enlace dativo. Es un enlace dativo. En cambio, aquí en el otro caso, con este oxígeno pone su electrón, este oxígeno pone su electrón y forma el enlace. Este oxígeno pone su electrón y este oxígeno pone su electrón y forma el enlace. Que es diferente a este caso, ¿no? Donde el oxígeno pone los 2 electrones. Por eso le llamamos enlace dativo. Enlace dativo o coordinado. ¿Quiénes presentan enlace dativo? Lo van a presentar, pues, el dióxido de azufre. Acá tiene un enlace dativo. En el trióxido de azufre tiene 2 enlaces dativos, ¿no? Ahí tenemos. El ácido sulfúrico va a tener 2 enlaces dativos, ¿no? Son estructuras que presentan enlace dativo. El dióxido de azufre, el trióxido de azufre, el ácido sulfúrico. Seguimos. Ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos el ácido fosfórico, que tiene un enlace dativo. El ácido sulfúrico, que tiene 2 enlaces dativos. El ácido nítrico, ¿no? Acá muestra el ácido nítrico, que tiene un enlace dativo. Y el ácido perclórico, que tiene 1, 2, 3 enlaces dativos. Son las estructuras donde hay enlace dativo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos de enlaces dativos o coordinados.
Otra clasificación dice por el número de pares de electrones compartidos. ¿No? Entre dos átomos se puede compartir un par de electrones. A eso se llama enlace covalente simple. ¿Ya? Cuando se comparte un par de electrones. Entonces, un enlace covalente se va a llamar simple cuando se comparte un par de electrones. Entonces acá mira, este es un enlace simple, 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 simple. Acá hay 4 enlaces simples. Múltiple. ¿Cuándo se le llama múltiple? Le vamos a llamar múltiple cuando dos átomos comparten 2 pares de electrones. Por ejemplo, este es el enlace múltiple. Acá hay 2 pares de electrones compartidos. Este es el enlace múltiple. Acá hay 3 pares de electrones compartidos. ¿Ya? 2 pares, 3 pares. Acá también podemos ver 3 pares de electrones compartidos, 3 pares de electrones compartidos. Enlace múltiple. Y acá enlace doble, pues, ¿no? Que también es un enlace múltiple. Bueno, jóvenes, me parece que tienen un descanso a las 11:55. ¿Sí? Continuamos luego del descanso. Profe, disculpe, ¿podría poner la diapositiva? Listo, ahí está. Gracias. Entonces, continuamos luego del descanso, jóvenes. ¿Sí? Vamos a continuar luego del descanso. Pueden ir a su descanso.